Bienvenidos amigos. En el día de hoy vamos a estudiar la función exponencial y la función logarítmica. Para iniciar o continuar tenemos que entender qué es una función exponencial. Para eso vamos a repasar qué es una función potencia, porque es lo contrario, ¿no? Siendo así, vamos a definir acá la función potencia, que es la que va de variable elevado a la constante. Elevado a la constante. Y la función exponencial va de la constante elevado a la variable. Es lo contrario, ¿no? Entonces, cuando hablamos de variable a la constante, estamos hablando, por ejemplo, de x al cuadrado, x a la octava, ¿no? Aquí hay una variable, la letra variable elevada a una constante, a un número, ¿no? A un número. Esto es una función potencia. Función potencia. Porque hay una variable elevado a un número o a una constante, ¿no? Mientras acá tenemos la constante al revés. La constante elevada a la variable, que sería, por ejemplo, lo contrario, sería 2 elevado a la x. O también sería 8 elevado a la x. Entonces, a esto se le llama función exponencial. Función exponencial. Es lo contrario de la función potencia. La función potencia está de la variable al exponente a un constante, y la función exponencial es la constante a la variable, es al revés. Bien, dicho eso, vamos a revisar el concepto o hacer algunos cálculos de la función exponencial. Entonces, dicho eso, borramos esto acá. También vamos a, antes de continuar, vamos a revisar o analizar todo lo que son las operaciones contrarias. Por ejemplo, teníamos que la suma es lo contrario de la resta. Y que la multiplicación es lo contrario de la división. Bien, entonces, y que la potencia o la potenciación es lo contrario de la radicación. Siendo así, entonces, la función exponencial, vamos a cambiar esto de color para que se note más, porque es el tema de lo que vamos a analizar. Sería la función exponencial es lo contrario de la función logarítmica. Entonces, esto es lo que vamos a ver. La función exponencial es lo contrario de la función logarítmica. Es viceversa, es la inversa, ¿no? Repetimos, la inversa de la suma es la resta, es lo contrario de la suma es la resta, y de la multiplicación es la división, y de la potenciación es la radicación, ¿no? Entonces, es lo contrario de. Bien, dicho eso, vamos a analizar la función exponencial que tenemos aquí. Bien, dice lo siguiente. Cuando la variable se encuentra en el exponente, se llama función exponencial, es lo que estábamos diciendo ahorita. Y de la forma f de x igual a x, ¿no? Es lo que habíamos anotado de la función f de x igual a la x, o sea, la función exponencial. Y aquí tenemos el ejemplo de que f de x
es igual a 2, la a es el número 2 a la x, ¿no? Esa es la función exponencial. Pero la f de x es lo mismo que decir y, 2 a la x, y igual 2 a la x, f de x es lo mismo que y. Entonces aquí se está calculando en la tabla, dándole el valor a la x para encontrar la y, ¿no? Damos valor a la x para encontrar la y. Entonces aquí tenemos que se le dio el valor negativo 2 a la x, en la función x está mal escrito, es 2 a la x. Vamos a corregir esto acá. No es x cuadrado, es 2 a la x. Vamos a ver por aquí. Sería 2 a la x. Esta no. Entonces, ese negativo 2 se eleva 2 a la negativo 2. Y un número que está elevado, vamos a revisar aquí, un número cualquiera que esté elevado al exponente negativo, esto se baja como denominador todo, ¿no? Y quedaría como denominador 1 sobre esto, pero con signo contrario, que sería 2 al cuadrado. Y si multiplicamos esto, sería 2 por 2, 2 elevado al cuadrado, que es 4, ¿no? O 2 veces 2, 4. Un cuarto, ¿no? 2 veces 2, 2 por 2, 4, un cuarto. Entonces lo que tenemos aquí, un cuarto. Cuando la x vale menos 2, la y vale un cuarto. Es lo que tenemos aquí en el cuadro. Entonces, borramos esto aquí. Y si le damos el valor a la x, negativo 1, vamos a hacerlo de este lado para ver. Si le damos valor al negativo, a la x negativo, vamos a copiar la función aquí, que sería y igual a 2 a la x. Si a la x le damos negativo 1, es la misma forma, ¿no? Como tiene un exponente negativo, esto baja como denominador con exponente contrario, que sería 2 a la 1. Y el 1 no se pone, entonces y sería un medio, es lo que tenemos aquí. ¿No? Se evalúa en la función. Y igual a un medio. Entonces, así seguimos evaluando. Cuando la y, 2 a la x, cuando la x vale 0, eso es igual a 1, porque cualquier número elevado a la 0 es igual a 1, es lo que tenemos aquí. Y así sucesivamente, si le damos 1, 2 a la 1 igual a 2, y y igual a 2, entonces. Si agregamos 2, 2 al cuadrado, sería 4. 2 al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado, 2 por 2 es 4. Y 3, 2 al cubo es igual a 8. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, de esta forma se calcula los puntos de la función exponencial. Aquí, pues, en este cuadro está ya ordenado o sintetizado, que la x vale menos 2 y y un cuarto. La x vale menos 1 y y vale un medio. Y, bien, entonces, cuando la x vale 0, y igual a 1. Y cuando la x vale 1, y vale 2. Y la x vale 2, y vale 4. Y cuando la x vale 3, y igual a 0. Ya hemos revisado cómo se busca o se evalúan los puntos en la función exponencial. Entonces, tenemos la gráfica acá de esta función. La función exponencial siempre va a crecer a la parte positiva, ¿no? Y nunca va a tocar la parte de la y negativa, ¿no? De la y negativa. Siempre va a ser positivo hacia arriba. Y si fuera negativo x acá, entonces sería así. De esta forma se comporta. Se comportaría así, ¿verdad? Pero como es positiva, crece aquí. Siempre va a estar sobre el eje de la x. No va a tocar la y. Siempre va a ser positivo acá, ¿no? Aquí tenemos entonces la representación gráfica de la función 2 elevado a la x. Que evaluamos, pues nos dio este punto. Este es un bosquejo más que nada, ¿no? Un bosquejo no está... pero podemos observar, por ejemplo, tengo negativo 2 de x, negativo 2 y y es igual a un cuarto. Y es igual a un cuarto por aquí, ¿no? Y negativo 1, y es un medio, más o menos por aquí, es un bosquejo más que nada. 0
Cuando la x vale 0, y es igual a 1, aquí está, 1. Y cuando la x vale 1, aquí, y vale 2, aquí. Y cuando la x vale 2, y igual a 4, más o menos por aquí. Y cuando la x vale 3, y igual a 8. 8 por acá. Ya le digo, es un bosquejo más que nada. No está tomado al punto específico exacto, pero se puede observar en la gráfica. Bien, siendo así, ya como estábamos hablando de que la función exponencial es un número elevado a la variable, ¿no? Un número elevado a la variable con esta definición, que f de x es hacer la base de la y, y que siempre va a estar por el lado positivo de la x. No va a tocar nunca la parte de acá. Cuando viene por acá ya entonces sería función logarítmica, porque es lo contrario. Si se comportaría así, sería función logarítmica. Por eso dice que la función exponencial es lo contrario de la función logarítmica. Bien, entonces aquí tenemos la función logarítmica. Cuando una función siempre es, vamos a anotar aquí, esta es la función logarítmica. Función logarítmica. Entonces, dice aquí, cuando una función siempre es creciente o decreciente, entonces tiene una función inversa. Los puntos de esta función se pueden obtener permutando los pares ordenados. Permutar, ¿qué significa? Intercambiar los valores. Por ejemplo, si yo tengo 2, una ordenada de 2, 1, y yo puedo permutar 1 y 2. O sea, nada más lo intercambio de orden, ¿no? Eso se llama permutar. Cambiamos de orden. Tengo 2, 1, cambio 1, 2. Si tuviera 3, 2, 2, 3. Entonces, esa es la permutación. Cambiamos de orden. Dice, los puntos de esta función se puede obtener permutando los pares ordenados. Teníamos pares ordenados allí. O sea, si la x vale negativo 2 y un cuarto, vamos a poner aquí. Si la x es negativo 2 y la y es un cuarto, para que sea la función logarítmica nada más lo cambiamos. Sería un cuarto y negativo 2. Negativo 2. Sería x sería un cuarto y y sería negativo 2, ¿no? Es lo que tenemos aquí. O sea, solamente se permuta porque se entiende de que la función logarítmica es una función inversa, o es lo contrario de la función exponencial. Entonces, si yo tomara 3 y 8, que es el punto de pares ordenados de 3 y 8, y para permutarlo sería 8 y 3, es lo que tenemos aquí. Al ser logarítmica sería la x vale 8 y la y 3. En la exponencial sería 3 y 8 en la y. O sea, solamente se cambia de orden. No hay más fácil, ¿no? Si ya con encontrar los puntos con la exponencial, en la logarítmica no solamente tendría que cambiar de lugar, permutar, o sea, cambiar de orden nada más. Con evaluar los puntos ya en la función de 2x o la función exponencial, solamente para encontrar los puntos de la función logarítmica, solamente cambiamos de orden. Por ejemplo, aquí tenemos x negativo 2, para que sea exponencial, y sería negativo 2 y un cuarto sería de la x. Se cambia de orden, nada más. Y es lo que se hizo acá. Se cambió de orden. Lo que era de x lo pasamos a la y, lo que era de y lo pasamos a la x. Y ahí entonces tenemos los puntos para la función logarítmica. Pero si queremos evaluarlo también lo podemos hacer, en caso tal de que queramos buscar los puntos, ¿no? Pero ya le digo, ya al encontrar los puntos de la función exponencial, basta solamente cambiar de orden para encontrar los puntos de la función logarítmica. Vamos a leer aquí, dice, los puntos de esta función se puede obtener permutando los pares ordenados, es lo que estábamos conversando, tomando como ejemplo f de x igual 2x, 2 a la x, perdón, al permutar los valores se obtiene. O sea, aquí se cambió de orden lo que habíamos encontrado aquí. No, se cambió de orden. Entonces, ya tenemos los puntos, no es necesario de buscar. Dice, en el caso de f de x igual a la x, su función inversa es h de x igual logaritmo
a de x. Bien, ya entonces tenemos el comportamiento de la función logarítmica, es lo contrario, o sea, siempre va a estar acá, hacia abajo, mientras la de la exponencial hacia arriba, ¿no? Hacia arriba, y la logarítmica hacia abajo. Bien, entonces nunca va a tocar también la parte negativa de las x, va a estar por la parte positiva y de la y. Va a estar así o puede estar así, pero nunca de la función de la x, de la negativa del negativo de la x. Así se va a comportar. O sea, se mantiene sobre la y. Se mantiene siempre sobre la y. Y en el caso de la exponencial, siempre sobre la x. Siempre sobre la x. Aquí sería acá y acá. Siempre sobre la y. Y no tocando al negativo x. Entonces es la función inversa. O sea, este es la inversa, ¿no? Está hacia arriba y entonces sería hacia abajo, ¿no? Esa es la función logarítmica porque se dice que es inversa. Repito, acá la logarítmica no va a tocar los negativos de la x, porque no hay valores para negativo. Es positivo, todo es positivo acá. Y en el caso de la exponencial no va a tocar la parte negativa de la y. Todo también es valores r más o reales positivos. Bien, entonces ya tenemos aquí los puntos de la función logarítmica. Tenemos un cuarto, cuando x vale un cuarto, sería aquí, más o menos, un bosquejo también. Y la y es negativo 2. Cuando la x vale un medio, más o menos, que es la mitad de acá, por aquí. Y la y es negativo 1 aquí, más o menos. Por aquí debe estar el 1, ¿no? Y cuando la x vale 1, que es aquí, la y vale 0. O sea, aquí no, es 0 aquí, de la y. Y así sucesivamente, un bosquejo de logaritmo 2 a la x. Repito, si queremos encontrar los valores, entonces sí también lo podemos realizar, pero aquí ya teníamos con la permutación o cambio de valores en la función logarítmica.